sino también la muerte espiritual y la muerte eterna con ese pecado. De esta manera, el hombre, por la vergüenza, escuche bien, comenzó a esconderse de Dios. Génesis 3:8 dice que Adán y Eva comenzaron a esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque le habían fallado, porque habían pecado y comienzan a esconderse de Dios. Ahora, de la misma manera que pasa hoy en día, hermano, el hombre se esconde detrás de sus propias filosofías. El hombre se esconde detrás de sus propias creencias. El hombre se esconde detrás de sus propios conceptos. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Amén. Porque el hombre está muerto espiritualmente delante de Dios. Pero Jesús vino, oiga bien, a este mundo para reconciliar al hombre con Dios por medio de él. Y por eso, hermanos, nosotros encontramos en la palabra, ya en 2 de Corintios, en el capítulo 17, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Oiga lo que dice la palabra. ¿Lo tiene? De modo que si alguno está en Jesús, que es iglesia, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son. Oiga, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Jesús reconciliando consigo. ¿Dónde estaba Dios? En Jesús, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén, iglesia. O sea, en otras palabras, los que nos hemos reconciliado con Jesús, Él ahora espera que nosotros también, hermanos, vayamos en nombre de Él al hombre, a la mujer que no tiene al Señor en su vida, para traerlos a la reconciliación. Dice Romanos capítulo 5 y el versículo 10. Amén. Estamos hablando de la reconciliación. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, Efesios capítulo 2 y versículo 13. Oiga lo que dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. ¿Cuántos se gozan por esto? Nosotros estábamos lejos del Señor. Amén. Estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Allá andábamos, hermano, en la miseria de este mundo. Allá andábamos, hermano, en la pudredumbre de este mundo. Allá estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero repito, hermanos, Jesús vino para reconciliarnos con el Señor. Amén. Y nosotros ahora, los que tenemos a Jesús en nuestra vida, hemos sido reconciliados. Y ahora ya no estamos lejos. Ahora estamos en Jesús, dentro de Él y Él en nosotros. Si no te causa emoción esto, hermano, no sé qué te puede causar emoción. Amén. Pero Jesús fue el Cordero de Dios quien pagó nuestra deuda. Amén. Jesús fue hermanos, el que pagó el precio por nuestro pecado a través de su muerte. A veces no logramos captar esto grande, hermanos.
A veces no logramos captar esto maravilloso de lo que es el Señor Jesús. Amén. Usted y yo tendríamos que haber, hermanos, pagado nuestro pecado. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero Jesús vino a tomar nuestro lugar. Jesús vino a pagar nuestra deuda. Jesús vino a morir clavado en una cruz por nosotros, para reconciliarnos, para darnos salvación a través de su muerte. Por eso Jesús, clavado en la cruz, antes de morir, dijo: consumado es. Oiga esto, hermano. Jesús en su agonía, Jesús en su dolor, Jesús en sus últimas palabras, Él dice: consumado es, que significa la deuda ha sido pagada. Amén. La deuda ha sido pagada. Con su muerte, oiga, iglesia, el Señor Jesús estaba pagando por los pecados de todos los que habrían de creer en Él, bautizándose en su nombre. Eso nos dice Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces todos aquellos que hemos venido al arrepentimiento, que hemos venido delante del Señor y nos hemos bautizado en su nombre glorioso, en el nombre del Señor Jesús, nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados han sido redimidos, nuestros pecados han sido clavados en la cruz del Calvario, y ahora nosotros somos libres por el nombre de nuestro Señor Jesús. Gózate por eso, iglesia. Por eso yo dije en el programa de radio que cualquiera que se haya bautizado en otro bautismo, cualquiera que esté bautizado en títulos o en otros nombres, no tiene remisión de pecados. Sigue siendo el mismo pecador. Amén. Si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigue siendo el mismo pecador de antes. Solamente lo bañaron. Si lo bautizaron en el nombre de Mahoma, sigue siendo el mismo pecador. Si en el nombre de Buda, sigue siendo el mismo pecador. Si en el nombre de Hare Krishna, también. Si en el nombre de Confucio, también. Si en el nombre del Papa, también. Porque el Papa, si no se bautiza en el nombre de Jesús, se va a ir para el infierno. ¿Estamos claros, iglesia? Porque es el único bautismo que tiene promesa de remisión de pecado. Amén. Por eso, hermanos, si usted nota, ahí está la polémica. ¿Y a quién vamos a obedecer? Pues a Dios, a Jesús o a Pedro. Porque según algunos el bautismo es en Mateo 28:19. Amén. Porque ahí lo dijo Jesús. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le ponen más énfasis al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice antes de eso? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Singular. No dicen los nombres, ni dicen los títulos. Porque al final es un versículo, hermanos, espurio. Es un versículo tergiversado, es un versículo agregado. Los originales no dicen eso, hermano. Porque la Biblia fue escrita en griego, o el Nuevo Testamento, mejor dicho, fue escrito en griego. Amén. Y los apóstoles, hermanos, eran monoteístas puros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran monoteístas puros. Aquellos que se les había dicho al principio: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Pero bueno, dice en el nombre. Y ahora Pedro, escuche bien, Pedro en el primer sermón allá en Jerusalén, lleno del Espíritu Santo. Lea por favor ahí en Hechos 2:37, 36 en adelante. Dice que Pedro lleno. O sea, Pedro no se levantó a hablar lo que él quería, iglesia.
Pero no se levantó a hablar, hermano, lo que le daba gana. No, no. La unción del Espíritu Santo estaba sobre él en ese momento. Pedro estaba lleno de la unción del poder de Dios en ese momento. Y comenzó a hablar, amén, la palabra de Dios. Y esa palabra ungida tocó los corazones de los oyentes. Esa palabra con unción tocó los corazones de los hombres. Estaban en ese lugar oyendo la palabra de Dios. Tanto es así que llegó un momento que le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, amén, con la autoridad que tenía, y porque a él se le había dado la llave del reino de los cielos, amén, iglesia, Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí es cuando Pedro abre, hermanos, del reino de los cielos, y dice: arrepentíos. Amén, primera llave. Segunda, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Tercera llave, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Dice que fueron todos bautizados en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y comenzó la iglesia del nombre de Jesús. Aleluya. Somos la iglesia primitiva, amada iglesia. Somos la continuación de la iglesia de Jerusalén. Pero vamos, ahora dice, hermanos, que con su muerte el Señor Jesús estaba pagando por los pecados de todos los que habrían de creer en Él, bautizándose en su nombre. Con la muerte, pero con su resurrección, porque no se quedó en la tumba, tampoco en la cruz. El Señor Jesús resucitó al tercer día, y con su resurrección estaba devolviendo la vida espiritual o la comunión con Dios a todo creyente. Amén. Todo aquel que cree en Jesús y lo recibe como su Señor y Salvador, se bautiza en su nombre, recibe también el Espíritu Santo. Amén. Que es una promesa de parte de nuestro Dios para los que han de recibir la vida eterna. El Espíritu Santo. Ahora, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leamos versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Otra vez Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ya me imagino al Señor le dijo: no se quería pegarle a Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo creo que estaba enojado el Señor de él. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas. La pregunta acá es: ¿Jesús y el Padre son el mismo? Amén. ¿Jesús y el Padre son el mismo? No lo veo muy convencido, madre iglesia. O el Padre es uno y Jesús es otro. Aleluya. ¿Jesús y el Padre son el mismo? Sí, amada iglesia, porque aquí vemos expuesto el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en, oiga esto, indiscutiblemente, no se discute. Jesús les afirma a sus discípulos que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre, declarando que Él y el Padre son uno. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Oiga esto: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le habéis visto. Le habéis visto. ¿A quién habían visto los discípulos? ¿A quién habían visto los discípulos?
a Jesús, pero Jesús es el Padre, aleluya, pero Jesús también es el Hijo y Jesús también es el Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ay, ay, ay. Felipe. Recordemos que Felipe no era tan creyente todavía, a pesar de que andaba con Jesús. Hermano, es que lo importante no es que andes con Jesús, lo importante es que conozcas a Jesús. Porque se acuerdan más adelante de allá, ¿verdad? Cuando Jesús se les aparece a los discípulos, ¿quién no estaba ahí? Felipe o Tomás. Tomás también no creía. Amén, porque a pesar de que andaban con Jesús, pero todavía, hermano, no estaban convencidos. Y entonces, una vez más, Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, quizás Felipe quería ver a un anciano, pelo blanco, ¿verdad? Quizás Felipe quería ver al anciano de Dile. Felipe, hermano, quería ver a un viejito por ahí, ¿verdad? Como el Padre. Porque le dice: muéstranos al Padre. Pensó que iba a aparecer ahí el Padre, la parte de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Jesús, amada iglesia? ¿Qué le dice Jesús? Versículo 9. Jesús le dijo: oiga, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No me han visto. Ay, ay, ay. Aleluya. Abre el entendimiento, Señor, amén, amada iglesia. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén, iglesia. No me has conocido. No me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren lo que dice el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué dice Colosenses 2:9, amada iglesia? Porque en Él, ¿en quién? En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí, declarando de esta manera que por ningún otro medio se puede llegar a Dios sino por medio de Él. Hay muchos que cuando leen este versículo o predicador dicen: nadie va al Padre. ¿Ya les ha escuchado usted? Amén. Yo he escuchado grandes predicadores, hermano, allá, trinitarios, grandes predicadores, y cuando hablan de este versículo o citan este versículo dicen: nadie va. ¿Qué quieren hacer con eso, hermano? Confundir a la gente, engañar a la gente. Porque hay gente, hermano, que no lee, solamente oye. Y entonces no es que así dice. Y ahí no dice así. Dice: nadie viene. Porque dice: nadie va, haciendo que el Padre es otro y Jesús es otro. No, pero Jesús es el mismo Padre. Por eso Él dice: nadie viene al Padre sino. Amén, iglesia. Declarando que Jesús, hermanos, que por ningún otro medio, por nadie más, se puede llegar a Dios, sino solamente por medio de Él. He visto unos stickers por ahí que dicen: a María. Amén. Por Jesús a María, o por Jesús a Dios, no sé cómo, algo así dice. A Jesús por María. Amén. Hermano, no hay otro camino. Solo hay un camino para llegar a la verdad, a la salvación, a la vida eterna, y ese camino es el Señor Jesús. Así que, amada iglesia, qué grandioso camino el de la salvación, nuestro Señor Jesús. Qué grandioso camino es el camino de la salvación, nuestro Señor Jesús. Este es el camino por el cual los apóstoles dieron sus vidas. El camino angosto que tuvieron dispuestos a caminar. El camino que estableció Jesús es el de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Amén, amada iglesia. Ese es el camino que tenemos que seguir.
Ese es el camino que tenemos que andar. Amén. Para poder llegar, hermanos, a la vida eterna. Y el gozo de saber que Dios nos ha escogido para caminar en este camino que lleva a la vida eterna, nos tiene que impulsar a nosotros, amada iglesia, a proclamar, a predicar, a seguir diciendo que Jesús es el único camino al cielo. Que Jesús es el único camino a la salvación. Que Jesús es el único camino a la verdad. Que Jesús es el único camino a la vida eterna. Pónganse de pie los que están en este camino.